Cuando me comunico con ella, siempre me dice que les dé sus saludos, así que recíbanlos y pide también que oren, que sigamos orando por ella. Así que no deje de orar por ella, por la hermana. Estamos en el calendario litúrgico, calendario de la iglesia. Hoy se celebra, hoy se conmemora el día de Pentecostés. Día de Pentecostés. El día de Pentecostés en la cultura judía era una fiesta, era la fiesta de las cosechas. Y la fiesta de las cosechas era 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua. La Pascua es el evento que narra Éxodo 12. Cuando el pueblo de Israel, cautivo, sin esperanza, esclavos en Egipto, Faraón no quería dejarles ir. Muchas plagas habían venido y el Faraón y el gobierno egipcio se resistía, y Dios les pide que mataran un cordero y que la sangre de ese cordero la pusieran en los postes, dinteles, dice la Biblia, de las puertas de las casas. Entonces 50 días después de esto, de la Pascua, se celebraba el día de Pentecostés. Y Pentecostés pues significa 50. Joel habló acerca del día de Pentecostés. Joel habló acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a recordar la profecía que dio Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28. Después de esto, dice la profecía, dice Dios: derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y espantoso. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Amén. Y esta profecía de Joel, capítulo 2, que ya leí, se cumplió en Hechos 2 del 1 al 4, cuando dice: cuando vino el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Estaban unánimes, mismo pensamiento, de acuerdo, estaban juntos además. Y de repente, o sea, sin esperarlo, sin planificarlo, sin programarlo, de repente vino del cielo un estruendo, dice, como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como, no que eran, como parecido, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos, y todos, versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y eso se cumple, esa profecía se cumple aquí en Hechos, la profecía de Joel. Y hoy se celebra, hoy se conmemora, hoy se cuenta, después de la resurrección de Cristo, 50 días. Y llega usted al día de Pentecostés. Entonces el día de Pentecostés es uno de los eventos más fantásticos, hermanos. El día de Pentecostés es uno de los eventos más importantes de toda la historia de la iglesia, de toda la historia de la iglesia cristiana. Es uno de los días más importantes. Número uno, porque vino el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo puede estar en mucha gente. Número dos, en el día de Pentecostés nace la iglesia cristiana. Como dice Hechos 2, ahí nace la iglesia. Número tres, la llenura del Espíritu Santo fue la llenura del Espíritu Santo para los creyentes, tal como Joel lo dijo, que ya lo leímos, y tal como Jesucristo también les prometió a los discípulos, allá en Juan 14, versículo 16, por ejemplo, que dijo el Señor: yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, se refiere al Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El Espíritu Santo es exclusivo, es particularmente para el pueblo de Dios, para los creyentes en Cristo Jesús. Y dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros creyentes lo conocéis, porque vive con vosotros y porque estará en vosotros. En el día de Pentecostés, esta profecía y esta promesa del Señor Jesús se cumplió. Y en cuarto lugar, fue la llenura del Espíritu Santo en una forma personal. Fue colectivo, pero fue personal. Usted lo ve en la historia de Hechos 2, sobre la vida de cada uno de los creyentes en Cristo Jesús que estaban allá reunidos en el día de Pentecostés. Y número 5, fue la presencia y fue el poder de Dios que vino sobre los creyentes para proclamar, o para que ellos proclamaran ese glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias a Dios por esa bendición que tenemos. Y hermanos, quiero que leamos, para empezar el mensaje de esta mañana, que he titulado El Espíritu Santo como nuestro ayudador. Y vamos a ver algunos aspectos de cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Si usted es creyente, si Cristo vive en usted, si usted sigue al Señor Jesús, el Espíritu Santo quiere ayudarle. Y quiero empezar, por favor, Isaías 59, 19. Isaías 59, 19. Particularmente la segunda parte del versículo. Y mire usted, dice acá: Él vendrá como un río. Isaías 59, 19. Como un río.
encajonado por el soplo de Jehová, por el soplo de Jehová. Pero mire, el Espíritu Santo nos va a ayudar como, por ejemplo, el Espíritu Santo puede edificar un muro para que le defienda, para que le cuide, para que le proteja. Fíjense que yo creo que ustedes han vivido momentos cuando el enemigo, llámese una crisis económica, llámese una crisis de relaciones, invade nuestra vida. Y en su mente, usted está preocupada, no voy a salir de esto, quién sabe si sane. Hay en su mente, ¿verdad? Hay pensamientos negativos. O muchas veces hay una crisis en el matrimonio. En el matrimonio. O muchas veces inclusive hay situaciones en el ministerio, ¿verdad? Esta iglesia tiene varios ministerios, gracias a Dios. Ministerio a la cárcel, ministerio a los niños, ministerio de escuela dominical, ministerio a los varones, ministerio a los jóvenes. Hay 20 y tantos ministerios, ministerio a los hospitales, pero muchas veces hay crisis en el ministerio. Entra el desaliento por la falta de apoyo, por las críticas o por la falta de recursos. A veces hasta en el ministerio surgen situaciones difíciles. Entonces llega como dice Isaías, como una inundación a la familia, al ministerio, a su vida, como una inundación. ¿Cuántas veces la persona dice, el hermano dice, solo esto me faltaba, no salía cuando otra, ¿verdad? Ya me viene otra, como una inundación, ¿verdad? Y entonces eso desea devorarnos, destruirnos, desanimarnos, y todo aquello que Dios ha hecho nacer y crecer en nuestra vida, pues está a punto de sufrir. Pero el Espíritu Santo permanece a su lado como un aliado. El Espíritu Santo permanece como un aliado. Y cuando el enemigo llega, como dice Isaías, como un río que arrastra, que desborda, que inunda, que se lleva a lo que está a su paso, el Espíritu Santo levanta una barrera, levanta un muro de contención y nos provee un lugar de defensa, nos provee un lugar de abrigo, nos provee un lugar de refugio, Eso hace el Espíritu Santo de una manera callada, sin aspaviento. A veces usted ni cuenta se da que el Espíritu Santo está fielmente cumpliendo su labor junto a usted. Ahí está. Y un ejemplo de esto es la vida de Job. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Acuérdense cuando Dios estaba reconociendo ante Satanás, Job capítulo 1, a la vida de Job y a Job mismo. Entonces Satanás le dice, allá en el versículo 10 del capítulo 1 de Job, Satanás contestó,
no le ha acercado, dijo, no le ha acercado alrededor de él, a su casa y a todo lo que tiene. Por eso te ofrece sacrificios, por eso cree en ti, por eso te sigue, porque le ha acercado. Y entonces el adversario pidió permiso para tocar lo que Job tenía. Y fíjese, como dice Isaías, Satanás vino como un río desbordado y empezó a destruyó a sus hijos, destruyó a sus hijas, destruyó a los siervos de Job, destruyó el ganado que Job tenía. Y no satisfecho con esto, Job pidió permiso para afligir a Job, para tocar el cuerpo del patriarca. Dios se lo permitió. Sin embargo, Dios le puso un límite. ¿Se acuerdan? Los que han estudiado el capítulo 1 de Job, Dios le puso un límite. Jehová pidió a Satanás, he aquí, dice, él está en tu mano, pero respeta su vida, guarda su vida, no toques, no acabes con su vida. Había una protección alrededor de este hombre. Entonces el Espíritu Santo es algo que hace de una manera callada, sin aspavientos, sin dianas, sin escándalo. Ahí está, en la vida del creyente. Usted no está solo, usted no está sola. Otra cosa, mire, el Espíritu Santo también nos libra de la ansiedad. Allá en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 6 y versículo 31, Marcos 6, 31, dice, le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque era mucha gente los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, vénganse, vámonos a un lugar desierto, aparte, quiero que descansen. Mira qué lindo, quiero que descansen. Se lo llevó. Y miren, hermanos, muchas veces el Espíritu Santo nos lleva a un lugar solitario, donde usted tiene la oportunidad de estar a solas con Dios. Y puede ser que Dios use una circunstancia como el caso de la hermana Sonia. No pudo venir algún tiempo a la iglesia a alabar juntos con ustedes al Señor. Estaba cuidando a su mamá, pero ahí estaba Dios, ahí estaba el Espíritu Santo con ella. Y ahí ella tuvo la oportunidad que el Señor la ministrara, que el Señor le hablara. El Espíritu Santo nos lleva a un lugar a solas con Dios, en el que podemos, por ejemplo, mire, resistir el estrés. Podemos vencer las presiones de la vida. Está el Espíritu Santo calladamente para que usted pueda vencer esa presión que tiene en su vida. Ahí está el Espíritu Santo presente para que usted pueda vencer la ansiedad por alguna situación y usted siente, usted experimenta esa ansiedad. Entonces, si su vida, por ejemplo, o si su familia, o si su matrimonio, o si su negocio
se está desboronando, su necesidad a lo mejor puede ser como aquella mujer desesperada en el Nuevo Testamento que tenía flujo de sangre, dice la Biblia, desesperada, angustiada, y ella empezó a tener ansiedad y ella decía: si tan solo tocare el borde del manto de Jesús. Ella era consciente de que al hacerlo iba a tener la solución. Y mire lo que dice Corintios 14:15. Corintios 14:15. ¿Qué pues dice? ¿Qué pues dice Pablo? Oraré con el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo fue la adoración al Señor esta mañana? ¿Fue con entendimiento o fue en el espíritu? Ambas hay que usarlas. Tal vez empezamos, ¿verdad? Bueno, ahí apareció en la pantalla, pero hay que irse dejando sumergir por el Espíritu Santo y darle una alabanza, darle una adoración, un tiempo de oración al Señor en el Espíritu. Y eso va a traer sanidad, eso va a traer salud espiritual, eso va a traerle salud emocional, eso va a vencer el estrés, eso va a vencer la presión que usted tenga en su vida, eso va a vencer cualquier ansiedad. Y mire lo que dice entonces 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, dice. Oraré con el Espíritu. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Significa que confiará que el Espíritu Santo lo va a guiar a orar. Significa que usted debe confiar en que el Espíritu Santo lo va a guiar a orar y de qué manera hacerlo. Es decir, el Espíritu Santo lo va a guiar para que usted ore con el conocimiento de la voluntad de Dios. Con el conocimiento de la voluntad de Dios. Ese es el punto. Por eso en Romanos 8:26, mire lo que dice la palabra. Romanos 8:26 dice, de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Tal vez usted ni se había dado cuenta, a lo mejor ni se imagina, ni sabe cuántas veces en una debilidad el Espíritu Santo se ha manifestado, le ha defendido, le ha sacado, le ha hecho salir adelante. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos. ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Se da cuenta? ¡Qué bendición! Usted no está sola, usted no está solo, usted tiene un custodio, usted tiene ayuda, usted tiene medios de gracia. Y mire, tiene la palabra. ¿Cuánta promesa hay en la palabra de Dios? Tiene el recurso de la oración. Tiene la bendición del Espíritu Santo. Tiene el medio de gracia del compañerismo cristiano. El hermano, la hermana que le va a decir, voy a orar por ti, oremos juntos. Mira lo que dice la palabra y le da una porción de la Biblia. Confía, créele al Señor. Mire, usted no tiene por qué sentirse hijo de nadie. Usted no tiene por qué sentirse a la deriva. Usted no tiene por qué sentirse
que no sabe qué va a pasar. Mi esposa decía, cuando estábamos en alguna situación difícil, que no mirábamos claro adelante, que no mirábamos claro en el futuro, en una situación, en un problema, en una necesidad, y no mirábamos cómo podríamos salir. Y ella decía, no te preocupes, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Y a veces no sabíamos, ¿verdad? No se miraba por dónde ni cómo, ¿verdad? Dios proveerá. Dios proveerá. Y vimos la provisión de Dios. Siempre. De muchas maneras. Y algunas veces de donde menos, de donde ni siquiera nos imaginamos, Dios proveerá. Hermanos, vea pues lo que dice la palabra del Señor. De igual manera, dice, el Espíritu ayuda en nuestras debilidades. Hay veces que uno no puede ver el futuro y ese futuro lo agobia, ese futuro lo desespera, ese futuro le deprime, ese futuro le enferma. Usted ve que aquello está, no hay salida, pues está entre la espada y la pared, como dice el proverbio popular. Pero dice, el Espíritu nos ayuda en esas debilidades. Cuando uno no tiene esa capacidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Gloria a Dios. Dele un gloria a Dios. Dele gloria a Dios por el Espíritu. Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Espíritu Santo. Gócese, sea agradecido con lo que tiene. Amén. Gloria al Señor. Y versículo 27, aquí mismo de Romanos 8, dice, pero el que escudriña los corazones, el que escudriña los corazones, sabe, dice, cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Creyentes en Cristo Jesús, hombres y mujeres lavados por la sangre de Jesús, hombres y mujeres que han tenido una experiencia dinámica de salvación, hombres y mujeres que son discípulos de Jesús, que siguen al Señor, que obedecen al Señor. Ellos son los santos, no aquel que se pone una camiseta y dice, no, que han tenido esa experiencia de nuevo nacimiento. Y vea qué bendición lo que está diciendo este versículo. Dice el versículo 27, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. A veces nosotros pedimos algo, pero no es la voluntad de Dios. Usted puede decir, Señor, yo quiero y además necesito un trabajo en la zona hotelera, que me den el domingo libre para venir al templo. Que no abusen de mí, que nada más trabaje mis 8 horas. Y Dios le dice, pues la voluntad de Dios es, vas a trabajar en el pueblo. Y van a haber horas extras sin paga, para que te enseñes que hay que caminar la segunda milla.
Porque hay hermanos, vean, no, yo ya trabajé mis 8 horas. Y miren, en la primera oportunidad los dan de baja. Sea fiel, sea responsable. Aunque no le corresponda hacer algo, sea atento. Pero a ver, no lo van a correr, porque es promesa de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces gracias al Señor por el Espíritu Santo. Ahora, aquí también dice, oraré con el entendimiento. ¿Se acuerdan? Oraré con el Espíritu fue una expresión que leíamos ahí en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en capítulo 14 y en el versículo 15. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Oraré en el Espíritu, pero oraré también con mi entendimiento. O sea, está diciendo que al orar con la unción y bajo la guía del Espíritu Santo, hacemos una oración que tendrá sentido en la medida en que el mismo Espíritu interceda o interprete las cosas, nos guía. Y en eso debemos confiar, hermanos. Nosotros podemos estar equivocados, aunque nos guste, o convencidos que es lo que debemos tener, pero si no es la voluntad de Dios, el Espíritu nos lleva a la voluntad de Dios. Y a veces no sabemos cómo orar, porque las situaciones que enfrentamos, por ejemplo, a veces no sabemos cómo orar porque las situaciones que enfrentamos son superiores a nosotros, nos superan en varias cosas, son más profundas de lo que la lógica humana, ¿verdad?, puede comprender. Y por eso es que necesitamos orar dentro del mundo espiritual, que es mayor que cualquier problema, o que cualquier debilidad, o que cualquier dilema que nosotros podamos enfrentar o que nosotros estemos pasando. Y entonces el Espíritu Santo se hace cargo. Y esta es una gran bendición, porque usted puede descansar sabiendo que el Espíritu Santo le va a guiar. Usted manténgase fiel a Cristo, fiel a Dios, no contriste al Espíritu Santo, como dice Efesios, como le dice Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, no contristéis al Espíritu Santo. El pecado lo contrista, la crítica lo contrista, el chisme lo contrista, hablar mal del hermano lo contrista. No contriste al Espíritu Santo, y entonces usted va a ser guiado. A veces nosotros no sabemos, ¿verdad? No sabemos qué decir, o no sabemos qué pedir. Estamos pasando ahorita una prueba, o mejor dicho, una necesidad a nivel iglesia. A nivel iglesia. Han oído, hemos pedido que los que gusten orar por ese tema, oren. Es el tema de las escrituras. Entonces, es mucho dinero para nosotros, ¿verdad? Mucho dinero. Entonces, ¿qué pedimos? Que Dios nos dé todo el dinero que se necesite. Pedimos que haya un milagro y le bajen. Pedimos que el abogado, el notario sea muy inteligente y a ver qué hace
¿A quién le pedimos? Yo tomé la decisión unilateral. Esta vez yo no le voy a pedir a la iglesia nada para escrituras. Y ustedes han oído, no les hemos pedido. Pero ¿cómo oramos? A veces no sabemos cómo orar, qué pedir. ¿Me explico? Esto es real, esto es una situación, ¿verdad?, que estamos pasando. Estamos pasando, bueno, ustedes no, pero estamos pasando en relación al orfanatorio, en relación a la casa hogar, estamos pasando otra situación. El patronato está muy, ¿cómo lo diré? No quiero ofender a nadie. Está muy tranquilo, ¿verdad? No hay iniciativas. No quieren correr riesgos. La infraestructura ahí está. Edificios, ahí está. Equipado. Yo digo, ay Señor, es un desperdicio. Se van a podrir las camas, se van a oxidar sin uso. ¿Cómo orar? Que se cierre, que aparezca gente que quiera trabajar. ¿Cómo orar? A veces no sabemos. ¿Me explico? A veces no sabemos. ¿Será la voluntad de Dios que ya cumplió su ciclo? No sé. No sé. Entonces es lo que está diciendo este pasaje. Y por esto debemos de darle gracias al Señor, porque a veces no sabemos qué decir en oración. Yo no puedo decir en oración, Señor, que venga un nuevo patronato con ganas de trabajar y con dinero. No puedo decir eso. ¿Verdad que no? No, los del patronato van a decir que no, ¿verdad? Claro que no puedo decir eso, ¿verdad? Yo no puedo decir eso. No sé qué decir en oración. ¿Me explico? Son ejemplos para que ustedes vean que a veces no sabemos qué pedir. A veces no sabemos qué decir en oración. Y muchas veces nuestro corazón está abatido. Está abatido. A mí me preocupa el tema de casa hogar. A mí me preocupa el tema de escrituras. Yo, si el Señor me llama, quiero que las escrituras ya queden a nombre de ustedes, de roca fuerte. Y entonces sí decirle, Señor, ya llévame, ya cumplí. Entonces vea usted, a veces no sabemos, nuestro corazón se abate. Nuestro corazón se preocupa, nuestro espíritu se abruma, ¿verdad? Se abruma, porque digo, bueno, ¿qué va a pasar si esto queda así sin escriturar? ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a tirar? Ni diga eso, hermana. Gracias, tiene usted razón, sí, puede pasar, sí. Es decir, nuestro corazón se abruma. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Ese es el tema. Y eso mismo sucede en lo personal, en lo familiar, en su negocio. Usted dice, tanto que he invertido, tanto que me costó, ¿cómo lo voy a malbaratar? ¿Cómo van a correr a mi esposo, a mi esposa del trabajo? Lleva 20 años trabajando y está usted abrumada, cargada, angustiada, preocupada, y le quieren dar ahí de indemnización 5,000 pesos, y entonces va usted a conciliación y allá le dicen ponga un abogado y la cosa se complica, ¿no?
¿Sí o no? Uno se abruma, ¿no? Se carga. Entonces somos conscientes que necesitamos descansar en Dios. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Tiene varias funciones, ¿no? Por decirlo así. Es ayudador, es consolador. Por ejemplo, es muy interesante, tradujeron consolador, pero es una de las muchas traducciones, porque la palabra paracletos en el griego, paracletos, Espíritu Santo, paracletos, cuando el Señor se refirió, cuando usted oye consolador, pues lo relaciona con una función, pero paracleto es abogado, es ayudador, es intercesor, tiene varias funciones. Y hermanos, esto es una bendición. Ahora, necesitamos de Él. Sabemos el área que necesita ser tocada, pero no sabemos qué decirle al Señor. Una hermana me decía: ore porque se convierta un rico y pague las escrituras. Yo no sé si decirle eso al Señor en oración. Yo le dije: hermana, pues si usted sabe que eso debe de hacer, hágalo usted, ¿no? A mí no, ¿se da cuenta? A veces no sabemos, ¿no?, qué decirle al Señor, pero dele gracias a Dios, porque el Espíritu Santo sabe, porque Él dice que conoce. Entonces vea qué preciosa bendición. Fíjese que hay un ejemplo que quiero darles del Antiguo Testamento. El sacerdote, allá en ese tiempo que habían sacerdotes en el Antiguo Testamento, él sabía que había solamente un lugar en donde podía ver y en donde podía experimentar una manifestación de la gloria y de la presencia de Dios. Eso lo sabía bien el sacerdote, eso lo sabía bien el pueblo, eso lo sabían bien los profetas. Había solamente un lugar donde él podía experimentar la presencia y la gloria de Dios, y ese lugar era el lugar santísimo. Así se conocía en el Antiguo Testamento. Y el templo, por eso el templo fue dividido en tres partes. Y hoy ya no mucho, ¿verdad?, por la cuestión económica, pero de 50 años más para atrás, los templos se pensaba como ver y gracia a esto, mire, lugar santísimo. Hoy decimos plataforma, presidio, etcétera, lugar santo y el atrio allá atrás, ¿verdad? Así está dividido aquel templo. Y miren lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 25 de Éxodo, y versículo 17 al 22. Si lo podemos tener en la pantalla sería bueno. 25, 17. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Versículo 18. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Se sigue? Harás pues un querubín y en su extremo, y en un querubín al otro extremo de una pieza. El propiciatorio hará los querubines en 2 extremos. Y los querubines, dice, extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, uno frente al otro, mirando el propiciatorio y los rostros de los querubines. Y pondré el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Fíjense lo que Dios le dice al sacerdote:
De allí, había solamente un lugar. De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para el pueblo, para los hijos de Israel. Y miren, hermanos, en estos días Satanás y toda su corte está llevando a cabo una especie de asalto contra la iglesia, contra las familias, una especie de asalto. Pero nosotros tenemos que llegar a conocer a Dios de una manera que no lo hemos conocido antes. Dentro de algunos de ustedes hay milagros, hay dones, hay ministerios, pero necesita confiar que el Espíritu Santo le va a guiar, creerlo, como lo hemos mencionado. Ahora mire, usted puede lograrlo. ¿Qué le alienta a usted cuando pasa por una tormenta en la vida? ¿Hay algo que le alienta o nada más ve la tormenta? Porque hay creyentes que cuando están en una tormenta no ven nada más que la tormenta. Cuando están en una enfermedad no ven nada más que la enfermedad. Cuando se quedaron sin trabajo no ven nada más que se quedaron sin trabajo. Cuando pasan por una crisis no ven nada más que la crisis. ¿Qué me alienta a mí cuando paso por una tormenta en mi vida? Miren, uno, miro la palabra de Dios. Y entonces yo veo que alguien más pasó por situaciones similares o peores. Y veo también que las superó, que las pasó. Por ejemplo, Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Qué te hace pesada la vida cristiana? ¿Qué le hace pesada la oración? ¿Qué le hace pesado el estudio bíblico? Despójese, dice, de todo peso. A lo mejor, a ver si ya termina el pastor. De todo peso, dice, despojémonos. Hay pesos que nos estorban, que impiden, que evitan que avancemos, que evitan que crezcamos, que evitan que experimentemos otra dimensión de la presencia del Señor. Y también dice, despojémonos de todo pecado, y del pecado, dice, que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ¿qué me alienta a mí cuando hay alguna crisis en mi vida? Y hermanos, he pasado muchas. Me alienta que la palabra del Señor me dice que hay gente que pasó y ahora me están observando. Mire Hebreos 11, ¿cuánto ejemplo encuentra usted en Hebreos 11? Por la fe, por la fe, por la fe. Y por la fe hicieron maravillas, conquistaron muchas cosas. Entonces, Noé, por ejemplo, ¿cómo se imagina el diluvio? ¿Cómo se imagina ese torrencial que cayó?
y que de repente inundando y subiendo el nivel del agua y subiendo el nivel del agua, y aquella arca que estaba anclada, de repente agua y aire se la llevaban. Mire, Noé soportó un torrencial que inundó la tierra durante varios meses, pero tuvo un lugar que le proporcionó Dios, lugar de acceso a Dios. Él tuvo un lugar de acceso a Dios. ¿Se acuerdan? Dios le había dicho: vas a hacerle 3 niveles al arca. Vas a hacerle 3 niveles. Y en el último nivel, ¿qué vas a poner? Una ventanita. Y desde ahí él miraba el cielo y decía: Señor, no te olvides. Señor, aquí estoy. Confiando, ¿verdad?, en su Dios. Hermanos, otro ejemplo. Mire, durante años Jacob luchó con el problema de lo que él era. Por muchos años Jacob estuvo luchando con el problema de lo que él era. Tal vez usted está luchando con ese problema de lo que usted es. Y Jacob luchaba con el problema de lo que él era y con el problema de lo que él quería hacer. Y su conflicto pues tuvo su clímax cuando llegó al arroyo, dice la Biblia, al arroyo de Jacob, que significa vaciarse o derramarse. Y allí usted conoce la historia. Ahí luchó con Dios y ahí venció. Y cuando llegó Jacob, ¿se acuerda? Era estafador, era suplantador, era engañador, era tramposo, pero después de la lucha, Dios le cambia nombre. Dios lo hace otra persona. Dejó de ser Jacob y empezó a ser Israel. Israel, un príncipe de Dios. Lo mismo que el Señor hace hoy con nosotros. Si alguno está en Cristo, dice: nueva criatura es. Y mira, hermano, el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Viene, como vino ese día de Pentecostés, y quiere estar. Y la Biblia nos exhorta: andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y Pablo exhorta, Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu, no a la mitad, no un poquito, lleno. ¿Cómo está su vaso? ¿Poquito, medio lleno o está rebosando? Lleno. Deje que el Espíritu Santo trabaje en su vida, cédale el control y, hermano, usted va a experimentar grandes cosas como lo experimentó la gente aquel día de Pentecostés. Demos gracias al Señor en oración por la bendición del Espíritu Santo. Padre, gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por el regalo, por el privilegio de tu Espíritu Santo en la vida de tu pueblo. Y gracias, Padre, porque son muchas las referencias que encontramos en la Biblia acerca del Espíritu Santo. Tu palabra nos exhorta a que andemos guiados y dirigidos. Tu palabra dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen para que no hagáis lo que queréis.
Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Y luego habla, Señor, que manifiestas son las obras de la carne, pero tu palabra también dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Tu palabra también dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En el nombre de Jesús, gracias te damos porque tú ya lo diste. Y ahora, Señor, nada más nos ordenas, sean llenos del Espíritu. Una responsabilidad nuestra, así lo enseña tu palabra, que seamos llenos. Ayúdanos como tus hijos, como tus hijas, como creyentes en Cristo Jesús, a caminar, a vivir llenos del Espíritu. Gracias, Señor, por ese ministerio callado del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Privilegio, una bendición que solo la iglesia tiene. Gracias, Padre. Lleva a tu pueblo con tu bendición, con tu gracia, con tu presencia, y deseosos de vivir guiados y dirigidos por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.